Queridos amigos, el día que firmé el divorcio con mi ex esposo, él y toda su familia organizaron una fiesta enorme en el restaurante más lujoso de la ciudad para celebrar. Pedían los vinos más caros y los platillos más exquisitos que probablemente nunca habían probado en su vida. Pero lo que no sabían era que justo después de firmar, cuando él pensaba que se iba a ir con las manos llenas, yo hice una sola llamada. Una llamada que congeló todo su patrimonio de 1.000 millones que él creía suyo. Yo quería ver cómo iba a pagar la fiesta de 800 millones cuando todo terminara, porque lo único que le quedaría sería un rostro pálido y el shock total. El papel del divorcio estaba sobre la mesa de madera, brillante y fría, igual que el corazón de ese hombre frente a mí. Firma ya, dijo T.R.N. Pon, mi ex, con voz seca pero llena de satisfacción. Ni siquiera me miraba, su mirada estaba fija en Kyumi, la joven modelo sentada tímidamente a su lado, jugando con un bolso que yo sabía había sido comprado con mi dinero. A su lado, mi suegra, la señora H.N.G., cruzaba los brazos y sonreía con total satisfacción. Casi 20 miembros de su familia habían llegado a la oficina del abogado, no para mediar, sino para presenciar mi caída y celebrar. Miré el documento. Todos los términos eran injustos. Yo había construido junto a él esta empresa tecnológica de miles de millones desde cero, y ahora tenía que irme con las manos vacías. Todas las acciones, los bienes, la casa donde vivíamos, todo quedaba para él. ¿Por qué? Porque en los papeles él era el presidente, el representante legal, y yo, por confiar demasiado y amar demasiado, había quedado en segundo plano con un título solo de nombre. 10 años viví así. Juntos pasamos los momentos más difíciles de la empresa, noches sin dormir escribiendo planes, días corriendo para conseguir inversionistas. Yo fui quien propuso estrategias, quien tomó decisiones clave para que la empresa creciera de una pequeña oficina a un grupo tecnológico líder. Pero cuando llegó el éxito, ingenuamente le cedí todo el brillo a él. Quería que él fuera exitoso, mi orgullo. Nunca imaginé que mi sacrificio alimentaría su ambición y traición. Me engañó, y además planeó con su amante y algunos miembros del consejo de administración quedarse con toda la empresa. Falsificó documentos y me convirtió de cofundadora en una mujer aprovechada, una esposa que solo disfrutaba del trabajo del marido. Y cuando tuvo todo bajo control, no dudó en desecharme. ¿Todavía dudas?, dijo mi suegra con voz aguda. ¿O todavía quieres tu sillón de esposa del presidente? Debes conocer tu lugar. Pon es talentoso, guapo y tiene montones de chicas jóvenes detrás de él. Tú eres vieja y tonta, ¿cómo vas a merecerlo? Firma rápido para que podamos ir a celebrar. Todos los familiares comenzaron a reír y murmurar. Sus miradas me despreciaban. Para ellos, yo era solo una tonta que habían exprimido hasta el último valor. Le levanté la mirada a Pon por última vez, buscando algo de humanidad, pero no había nada, solo frialdad, crueldad y ansiedad porque yo firmara rápido para poder irse con su amante y quedarse con la fortuna. No dije nada. Con calma, tomé el bolígrafo. Mi mano no tembló. Puse la firma en el papel en un trazo firme y decidido. En ese momento, sentí que la habitación explotaba en silencio con la alegría de mi victoria. Pon respiró aliviado, Kyumi sonrió con arrogancia, y mi suegra aplaudió satisfecha, ellos creían que habían ganado. Me levanté, sacudí mi vestido y no los volví a mirar ni un segundo más. Caminé en silencio hacia la puerta como si fuera una perdedora. Justo cuando puse la mano en el picaporte, escuché a Pon detrás, emocionado, hablando por teléfono. Hola, ¿es el gerente del restaurante real? Prepárame la fiesta más lujosa, unos 20 invitados. Lo más caro, el mejor vino, todo a mi cargo esta noche. Sonreí apenas. Que disfruten, que se diviertan, porque esa sería la última fiesta en la que podrían ser felices. Salí de la oficina del abogado y me escondí en un rincón. Saqué otro teléfono, uno secreto que nadie conocía, y marqué un único número guardado en la agenda. Al otro lado, una voz grave y cálida respondió. ¿Listo todo, hija? Sí, papá. Ya firmé. Muy bien. Ahora sigue mis instrucciones. Activa la Orden Fénix. Que su fiesta sea inolvidable. Sí, papá.
Colgué y abrí una aplicación bancaria especial. Introduje un código largo y puse mi huella. En la pantalla apareció, Orden Fénix activada con éxito. Todo su patrimonio había quedado congelado. Sonreí. Ahora sí, el juego apenas comenzaba. Queridos amigos, ¿qué es la Orden Fénix? ¿Y cómo terminará la fiesta de 800 millones de mi ex esposo y su familia? Si quieren ver la venganza épica de esta esposa, no olviden darle like, compartir y suscribirse para no perderse los siguientes capítulos de esta historia llena de drama. Mi llamada después de salir de la oficina no fue un impulso de enojo, era parte de un plan cuidadosamente preparado. Todo comenzó con otra llamada, 3 semanas antes, en una noche decisiva en la que descubrí la verdad sobre TRN PON. Escuché por casualidad su conversación con Kyumi en el balcón. No solo hablaban de amor, sino también de cómo quedarse con toda la empresa y dejarme sin nada tras el divorcio. Si yo firmaba ese papel, todo sería suyo. Escuchar la voz dulce de mi amado transformarse en palabras crueles y calculadoras hizo que mi mundo se desmoronara. Esa noche no lloré ni hice escándalo, regresé a mi cuarto en silencio, con el corazón roto en 1000 pedazos. Pero incluso en medio del dolor y la desesperación, la primera persona en quien pensé no fue una amiga, sino mi papá, el señor Lam. Papá es un empresario experimentado, un verdadero lobo del mercado, y fue quien me enseñó mis primeras lecciones de negocios. Aunque ya está retirado, su astucia y visión siguen intactas. Sabía que solo él podría darme el consejo más acertado en esta situación. Esperé hasta medianoche, cuando estaba segura de que Pon dormía profundamente, y entonces, con mi teléfono secreto, lo llamé. Sonó una vez y contestó como si siempre hubiera estado despierto esperándome. Papá, soy yo. Mi voz temblaba, llena de lágrimas contenidas. Ya sé, hija, dijo papá, tranquilo, grave y cálido. Respira hondo y cuéntame, ¿qué pasó? La calma de mi papá fue como un agua fresca que poco a poco apagó el fuego del pánico en mí. Respiré hondo y le conté todo, desde la conversación que escuché hasta el plan de Pon para apoderarse de la empresa. Pensé que se enojaría y me diría que lo encarara de inmediato. Pero no. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo me preguntó una cosa, ¿y qué piensas hacer? No lo sé, papá, solté entre sollozos. Quiero divorciarme, quiero desenmascararlo, pero me da miedo que ya lo tenga todo, los papeles, las acciones, los contactos. Tengo miedo de perderlo todo, perder la empresa por la que tanto sudé. ¿Tu hija, débil así? Y dijo papá sin cambiar el tono. Hija, en una partida de ajedrez, cuando el rival domina la situación, lo peor es enfrentarlo de frente. Solo te vas a volver a perder. Tenemos que retroceder, incluso varios pasos. Hay que dejar que el otro crea que ganó. ¿Dejarlo ganar? Me quedé en blanco. ¿Cómo voy a permitir eso? ¿No es perderlo todo? No, me sonrió mi papá con sabiduría. Solo perderás lo que él cree que ya tiene. ¿Recuerdas la primera lección que te di al entrar al mundo de los negocios? Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta y siempre ten una vía de escape, un mecanismo de seguridad que nadie espere. Entonces me recordó la Orden Fénix. Era una cláusula especial que me aconsejó incluir cuando la empresa aún era un proyecto pequeño, mucho antes de que Pon apareciera. Según esa cláusula, aunque la empresa creciera y las acciones se repartieran, los activos clave, los fondos estratégicos y la cuenta bancaria principal debían estar vinculados a una cuenta raíz única. Y la única propietaria de esa cuenta raíz, la única con autoridad para congelarla o mover grandes cantidades, era yo, Joan G. Sean. Con verificación biométrica y una contraseña suprema que solo mi papá y yo conocemos. Pon, con su título de presidente, tenía acceso a cuentas secundarias, tarjetas y recursos para operar el día a día, gastar y manejar la empresa en lo cotidiano, pero nunca podría tocar el núcleo financiero. El corazón de la corporación. En 10 años de confianza y felicidad casi olvidé que ese mecanismo existía. Mi papá, en cambio, nunca lo olvidó. Siempre estuvo ahí como un guardián invisible. ¿Lo entiendes ahora? Su voz me sacó del recuerdo. Déjalo ganar. Que se crea triunfador.
Firma si quiere, deja que te deje sin nada. Que celebre cuanto quiera. Mientras más grande sea su victoria, más dolorosa será su caída. Haz el papel de la esposa derrotada, déjalos creer que te han vencido. Haz que bajen la guardia. Y en el momento en que piense que está en la cima, activa la Orden Fénix. Congela todo. Convierte su fiesta en un infierno. Que él y su familia codiciosa paguen esa fiesta con su propia humillación. Esa será la revancha que mereces. Hija, cada palabra de mi papá fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Mi miedo y debilidad desaparecieron, dejando solo emoción y una voluntad de hierro. Sí, ¿por qué iba a llorar? ¿Por qué hacer escándalo? No era una víctima, era una reina preparándose para un gran golpe. Tenía en mis manos un arma suprema. Solo necesitaba algo de talento para actuar, algo que aprendí del mismo esposo traidor que me había engañado. Esa llamada de medianoche no solo me dio un plan, me dio una segunda oportunidad. De esposa traicionada, me transformé en un fénix de fuego, lista para quemar toda falsedad y resurgir de las cenizas con orgullo y fuerza. Desde ese momento, me convertí en alguien completamente diferente. Ya no era la Joan Sean decidida y poderosa en la empresa, ni la esposa hundida en el dolor. Me puse una nueva máscara, la de una mujer derrotada, que había aceptado su fracaso. Y debo admitir que actué ese papel a la perfección. A la mañana siguiente me presenté frente a Pon con los ojos hinchados y ojeras. Había pasado la noche no llorando, sino revisando todos los detalles legales relacionados con la Orden Fénix. Pero él solo veía a una mujer miserable que había pasado una noche en vela por dolor. No dije nada, solo preparé el desayuno con manos torpes, dejando caer platos y tazas. Pon me miró y en sus ojos se notó una satisfacción casi arrogante. Seguramente pensó que finalmente había entendido su lugar. Los días siguientes llevé mi actuación al máximo. Descuidé mi apariencia, sin maquillaje, sin ropa elegante, con ropa vieja de casa, cabello desordenado. Hablaba poco, siempre caminando como una sombra. Pasaba horas sola, mirando por la ventana. Dejaba que Pon y los empleados vieran esos momentos de debilidad. Las noticias de la caída de la presidenta se difundieron rápidamente dentro de la empresa, exactamente lo que yo quería, dormir a todos en falso sentido de seguridad. Pon se confiaba más. Comenzó a traer a Kyumi a la casa bajo el pretexto de trabajo. Ella caminaba por mi propia casa, se sentaba en mi sofá, mirándome como quien ya había ganado. Se acercaba a Pon con gestos provocativos delante de mí. Una vez incluso derramó vino sobre mi vestido y fingió disculparse. Oh, lo siento. Soy un desastre. Este vestido debe ser caro, ¿quieres que te compre otro? Su voz parecía disculparse, pero su mirada desafiaba. Yo no me enojé. Solo me levanté, la miré y luego miré a Pon, con una sonrisa triste en los labios. No pasa nada, es solo un vestido, dije y me fui. Mi paciencia solo los hacía sentirse más seguros, pensando que había perdido toda fuerza. Y llegó el día en que Pon me entregó el papel del divorcio. No solo a mí, sino con su abogado presente, un hombre de mediana edad con cara fría, leyendo cada cláusula en voz alta. Toda la propiedad, todas las acciones de la empresa, serían de Pon. Debía mudarme en una semana y no recibiría ninguna manutención. Al terminar, me empujó el documento. Aquí firme, señora. Ya entiende la situación. Resistirse solo le complicará más las cosas. Me senté allí en silencio, las manos apretadas bajo la mesa, mostrando la apariencia de alguien completamente en shock y acorralada. Pon estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como un rey que da sentencia a un prisionero. Firma, Sean, dijo, sin una pizca de emoción. No perdamos más tiempo. Deberías agradecer que no voy a perseguir los errores que cometiste al manejar la empresa. Incluso tuvo el descaro de culparme. Yo fingí que no podía soportarlo más y empecé a llorar. Lágrimas de humillación y rabia. ¿Cómo podía tratarme así después de 10 años de sacrificios por él y por esa familia? Ya basta. Y gritó Pon. Esos 10 años de matrimonio los pagué con lujo y confort. ¿Qué más quieres?
Firma o no me culpes por ser duro. Tomé el bolígrafo temblando. Miré el papel, luego a Pon, al abogado y a Kyumi, que estaba en la esquina con una sonrisa triunfante. Actué como si estuviera destrozada, como si me hubiera rendido completamente. Finalmente, bajé la cabeza y firmé. La tinta se corrió por las lágrimas. En ese instante, vi a Pon suspirar aliviado. El abogado sonrió satisfecho. Todo había salido demasiado fácil para lo que ellos esperaban. Lo que no sabían era que mi firma no era rendición. Era la confirmación de que la invitación a su fiesta infernal había sido oficialmente enviada. Y mi papel de esposa derrotada estaba a punto de terminar, dando paso al regreso de una reina. Tan pronto como firmé, una ola de júbilo cubrió a Pon y su familia. Pon tomó el papel, revisó mi firma varias veces y sonrió con satisfacción, como un cazador que acaba de atrapar su presa después de días de espera. No me miró ni una vez, abrazó a Kyumi y la besó en el cabello con orgullo. Listo, amor, ahora eres la única señora presidenta de la empresa. Kyumi apoyó la cabeza en su hombro y me lanzó una mirada provocadora, llena de triunfo. Mi suegra, la señora HNG, no pudo contener su alegría. Aplaudía y caminaba por la sala, murmurando. ¡Qué bien, qué bien! Por fin mi hijo se libró de esa mujer inútil. Hay que celebrarlo en grande. Sacó su teléfono y comenzó a llamar a toda la familia y amigos, anunciando la gran noticia. Hola, hermana mayor. Mi hijo se divorció. Sí, de la vieja inútil. Hoy vamos a celebrar en el restaurante real, Pon paga todo. Transformaron la caída de un matrimonio de 10 años, y el sufrimiento de una mujer que alguna vez fue esposa y nuera, en motivo de fiesta. Parecían un grupo de buitres devorando los restos de mi felicidad. Yo me quedé ahí, observando en silencio. Mi papel de mujer derrotada continuaba, con la cabeza baja, los hombros temblando, fingiendo dolor y humillación. Mientras más me veían así, más disfrutaban. Anda, vete, dijo finalmente Pon, recordando que yo existía. Recoge tus cosas y sal de mi casa en 3 días. No quiero verte nunca más. Salí tambaleándome de la oficina del abogado como un alma en pena. Escuchaba risas y conversaciones detrás de mí, hablaban de la fiesta de esa noche, que iban a comer, beber y cómo se vestirían para lucir más espectaculares. Sumidos en su triunfo, no sabían que esa misma fiesta sería el escenario de su caída. No fui a casa. Conduje a un café solitario y llamé a mi papá. Papá, firmé. Están a punto de ir a celebrar, dije con la voz aún temblorosa. Muy bien, hija, respondió él, tranquilo como siempre. Déjalo celebrar. Mientras más llenos y borrachos estén, más duro será el golpe de la realidad. Tu parte ya está lista. Vuelve a casa y descansa. El resto déjamelo a mí y a los abogados. Sus palabras fueron un calmante que alivió toda la tensión. No estaba sola, detrás de mí había una mente experta manejando este juego. Esa noche, la fiesta de los buitres se llevó a cabo en el salón VIP más lujoso del restaurante real. Pon había reservado todo, escenario, luces, sonido, casi como una ceremonia de premiación. Casi 100 invitados, familia, parientes, amigos cercanos y algunos socios de negocios. La temática de la fiesta no podía ser más descarada, bienvenida a una nueva era. Pon, con un elegante traje italiano, se paró en el escenario con una copa de champán, hablando con entusiasmo. No mencionó mi nombre, solo insinuó que se había liberado de un peso del pasado y que estaba listo para un futuro brillante. Pintó un futuro glorioso para la empresa y prometió llevarla a nuevas alturas. Todo el salón aplaudió con entusiasmo, los familiares de Pon vitoreaban y lo aclamaban como si fuera un héroe. Mi suegra, la señora HNG, vestida con un elegante vestido de terciopelo rojo y llena de joyas, caminaba de un lado a otro recibiendo elogios, con el rostro iluminado por el orgullo. Y entonces llegó el momento del gran espectáculo. Pon invitó a Kyumi al escenario. Ella, con un vestido de gala brillante, tomó el brazo de Pon y sonrió tímidamente. Señoras y señores, dijo Pon levantando su copa, les presento a Kyumi, la mujer que caminará a mi lado por el resto de mi vida,
la futura señora presidenta de nuestro grupo. Un aplauso aún más fuerte resonó en la sala. Kiyomi recibió un enorme ramo de rosas, fingiendo estar emocionada, secando algunas lágrimas de felicidad. Actuaban perfectamente, como una pareja joven y talentosa que había superado todas las dificultades para estar junta. La fiesta se convirtió en un despliegue de riqueza y poder. Traían vinos importados, manjares exquisitos, langosta de Alaska, cangrejo real, abulón y caviar. Platos que, probablemente, los primos rurales de Pon nunca habían visto en su vida. Comían con voracidad, tomaban fotos para redes sociales, presumiendo de la fortuna de Pon. Pon recorría las mesas, brindando y recibiendo adulaciones. Se sentía en la cima del mundo, tenía dinero, poder y una joven amante hermosa. Pero se había olvidado completamente de mí, la esposa que había estado a su lado en los días más difíciles. No sabía que todo ese lujo y ostentación que mostraba estaba a punto de desvanecerse en humo. Cuanto más espectacular era la fiesta, más caro le saldría a él. Para entender por qué Pon se sentía tan confiado y seguro de poder sacarme de la empresa que construí con tanto esfuerzo, hay que mirar detrás del telón. Sus planes sucios fueron meticulosamente preparados durante mucho tiempo. La verdad es que Pon nunca fue un gran empresario, era encantador, persuasivo, buen comunicador y sabía construir relaciones. Por eso, al inicio de la empresa, lo dejé ser la cara visible, manejar las relaciones externas, mientras yo, con mi visión estratégica y conocimiento tecnológico, me ocupaba del desarrollo de productos y de la gestión interna. Al principio funcionó. Pero cuando la empresa creció, y la riqueza y el poder aumentaron, la ambición de Pon también despertó. Ya no se conformaba con ser presidente de nombre, quería poder real y monopolizarlo todo. Sabía que mientras yo estuviera allí, siendo el alma de la compañía, no podría lograrlo. Así que comenzó su largo plan para derrocarme. El primer paso fue formar su grupo de aliados. Compró a algunos miembros clave del consejo y jefes de departamento con dinero y promesas de cargos y beneficios. El director financiero Tuan, un hombre codicioso, y un jefe de recursos humanos y pariente lejano de Pon, se unieron a él. Juntos formaron una alianza secreta, operando justo bajo mi nariz. El segundo y más importante paso fue falsificar pruebas para minimizar mi papel y engrandecer el suyo. Pon y Toan crearon proyectos fantasma, contratos falsos y reportes inventados donde parecía que Pon había conseguido grandes contratos solo. Incluso falsificaron firmas y correos electrónicos de socios. Al mismo tiempo, saboteaban discretamente mis proyectos, causando pequeños errores que luego atribuían a mi mala gestión. Kiyomi, su amante, tampoco era inútil. No solo usaba su belleza para seducir a Pon, sino que también era su mano derecha en la conspiración. Como asistente personal, tuvo acceso a documentos confidenciales, copió información crucial y hablaba mal de mí con otros empleados, minando lentamente mi reputación y confianza. Montaron un espectáculo perfecto. Frente a mí, eran colegas diligentes, elogiándome y aparentando respeto. Pero detrás de escena eran lobos devorando los cimientos que yo había construido. Yo confiaba demasiado en mi esposo y estaba concentrada en mi trabajo, sin notar las olas peligrosas que se acercaban. Solo percibía que últimamente algunos proyectos se complicaban sin razón aparente, pero pensaba que eran dificultades normales del negocio. No podía creer que las personas más cercanas a mí me estuvieran traicionando. El punto máximo de su conspiración llegó cuando Pon presentó la demanda de divorcio. Tenía todo preparado. Cuando los abogados de ambos se reunieron, ellos trajeron un montón de documentos, todos supuestamente demostrando mi ineptitud y los grandes logros de él. Incluso me acusaron falsamente de tener relaciones extramaritales que dañaban la imagen de la empresa. Frente a esas pruebas tan sofisticadas y con la traición de los miembros del consejo, hasta mi abogado se sintió impotente. Me habían dejado sin posibilidad de defensa. Por eso, cuando firmé los papeles de divorcio, Pon y su familia se veían tan triunfantes. Creían que habían ganado. Pensaban que yo, la leona, estaba ahora reducida a un gato débil y miserable. Lo que no sabían era que, por muy hábiles que fueran, no podían engañar al verdadero zorro del juego, mi papá. Y tampoco podían imaginar que en el corazón de la empresa todavía existía un mecanismo de defensa final, un fallo esperando ser activado.
El telón del teatro se había levantado, pero la persona que iba a derrumbarse en el escenario no sería yo. Mientras Pon y sus buitres se sumergían en la euforia de su victoria falsa, preparando la gran celebración de mi derrota, en otro lugar, completamente opuesto. Una batalla silenciosa pero mucho más intensa ya había comenzado. No estaba derrotada, no lloraba como ellos pensaban. En cuanto salí del despacho del abogado, fui directo a la oficina de uno de los bufetes más discretos y prestigiosos de Ciudad Ho Chi Minh, la oficina del tío HNG. Un abogado brillante y el aliado más leal de mi papá en los negocios. Allí, mi papá, el señor Lam, ya estaba presente, sentado tranquilamente junto a una mesa de té de madera negra, bebiendo su té Wanam. Su calma y seguridad eran las de un general que ya tenía la victoria asegurada. A su lado estaban el tío HNG y un equipo de expertos en finanzas, derecho corporativo y seguridad informática. Y siéntate, hija, dijo mi papá con voz profunda y cálida. Has hecho un trabajo excelente. Tu actuación como esposa derrotada superó mis expectativas. La tranquilidad y la confianza de mi papá me llenaron de una fuerza inmensa. Todo el miedo y la ansiedad que me quedaban desaparecieron. Sabía que no estaba sola. Detrás de mí estaba un cerebro experimentado, un verdadero zorro que había jugado 1000 partidas, dirigiendo esta estrategia. Déjalos ganar, dijo papá con una sonrisa sabia y un poco irónica. Ellos creen que han conquistado un reino, pero no saben que están sentados en un trono de papel. Solo necesitamos una chispa, y todo se convertirá en cenizas. La leona ha caído en la trampa, ahora es tiempo de cerrar el cerco. Así comenzó mi contraofensiva, no con gritos ni escándalos, sino con movimientos silenciosos, precisos y letales. Mi tarea no era llorar, sino reunir toda la información y pruebas que tenía para demostrar algo irrefutable. Yo era el cerebro y el alma de Negon. Aunque Pon había intentado borrar mi papel, no podía borrar el pasado. Guardaba todos los correos con los inversores desde los primeros días, cuando Negon era solo un pequeño proyecto en mi cuarto de renta. Tenía los borradores de estrategias, planes de desarrollo escritos por mí, e incluso grabaciones de reuniones clave donde mis decisiones habían definido el rumbo de toda la empresa. El equipo del tío HNG comenzó la contraofensiva legal. No enviaron demandas apresuradas. Recolectaron pruebas del fraude y falsificación de documentos de Pon y sus cómplices. El tío HNG dijo: no solo vamos a recuperar lo que es justo, vamos a enviarlos a prisión. Contactaron a antiguos socios y a los primeros inversores que confiaron en mí, no en las apariencias de Pon. Hice una videollamada con el tío Nam, un gran inversor en Silicon Valley. Se rió al escuchar la historia. Lo sabíamos. Invertimos en Negon por tu cerebro, no por las palabras de ese chico. Tranquila, cuando el tribunal lo necesite, volaré a Vietnam como testigo. Les mostraré quién convenció a todos de invertir $10 millones. Mientras trabajábamos día y noche, las noticias sobre la fiesta de Pon seguían llegando sin parar. Mi papá había infiltrado a gente en el equipo de servicio del restaurante para grabar y fotografiar todo. Vi a Pon declarando con orgullo el nuevo comienzo. Vi a su mamá y a toda la familia celebrando como si hubieran ganado la guerra. Vi a Kyumi sonriendo satisfecha como la futura presidenta del grupo. Cada imagen ya no me hacía daño, al contrario, aumentaba mi determinación. Que disfruten, que se regocijen, porque todas esas imágenes pronto se convertirán en evidencia de su arrogancia y estupidez. La jugada más importante estaba en el equipo de seguridad informática. Mi papá había previsto que, tras tomar el control de la empresa, lo primero que Pon haría sería intentar cambiar la estructura de la administración y romper los mecanismos de seguridad que él había instalado. Pero todos los intentos de Pon y sus secuaces tecnológicos fueron en vano. Estaban completamente perdidos. El sistema que diseñó el señor Lam es demasiado complejo, reportó el jefe de seguridad, el señor Lon, con un tono lleno de sarcasmo. Pueden ver el flujo de dinero, pero no encuentran la válvula principal. Están intentando atacar los servidores, pero no saben que la llave no está ahí. Yo me senté en esa sala, rodeada de mentes brillantes, observando su trabajo silencioso y profesional. Me di cuenta de que el mundo de los negocios no solo se trata de estrategias o números, es un juego de ajedrez mental, una guerra de inteligencia y valentía.
y en este tablero, tuve la suerte de tener al mejor maestro, mi papá. Ya no era una esposa pasiva esperando que el destino decidiera por mí. Me había convertido en parte activa de la batalla, una pieza clave. Cada movimiento silencioso que hacíamos sería la base de mi regreso. Un regreso no solo para recuperar lo perdido, sino para establecer un nuevo orden, uno donde la traición y el engaño no tengan cabida. El momento de dar el golpe decisivo estaba cerca. Para entender mejor el poder de la Orden del Fénix y por qué podía invertir la situación tan magistralmente, hay que regresar 10 años atrás, cuando mi empresa tecnológica Negon apenas era una idea en papel. Yo era una recién graduada, con una pasión ardiente por la inteligencia artificial y algunos inventos únicos. La persona que vio mi potencial y me dio la primera inversión fue mi papá, el señor Lam. No solo me dio dinero, sino algo mucho más valioso, la experiencia y la sabiduría de un zorro viejo que había vivido toda su vida en el mundo de los negocios. Me dijo algo que nunca olvidé y que más tarde salvaría mi carrera y mi vida. Hija, en los negocios puedes confiar en tus socios, pero nunca ciegamente. Siempre prepárate para lo peor. Necesitas una llave maestra, un mecanismo de defensa final que solo tú controles y que nadie pueda arrebatarte. Y esa llave maestra era la Orden del Fénix. Mi papá, junto con los mejores abogados y expertos en tecnología que confiaba plenamente, construyó una estructura administrativa y financiera única para Negon. Legalmente, la empresa estaba registrada como sociedad anónima para atraer inversión, pero financieramente, todo el flujo de dinero, desde el capital inicial, las ganancias, los fondos de reserva y las inversiones estratégicas, estaba controlado por un sistema de cuentas multinivel codificado en una estructura sumamente compleja. En la cima de todo estaba una cuenta principal, una cuenta madre en un banco privado de Suiza, famoso por su seguridad e independencia. Esa cuenta era como el corazón de toda la empresa, conteniendo la vida financiera completa de la compañía con activos de miles de millones de dólares. Cualquier transferencia de dinero o acción importante, como congelar o bloquear todas las cuentas secundarias, debía pasar por un protocolo de seguridad de 3 niveles que mi papá llamaba en broma el silogismo triple. El primer nivel era la contraseña suprema, una cadena de más de 30 caracteres entre letras, números y símbolos especiales, que se cambiaba cada 6 meses. Solo mi papá y yo la conocíamos, no se guardaba en ningún dispositivo electrónico, solo en nuestra memoria. El segundo nivel era la autenticación biométrica, que incluía la huella del dedo índice derecho y el escaneo del iris del ojo izquierdo. Estos datos estaban codificados y almacenados exclusivamente en un banco suizo, nadie podía copiarlos ni falsificarlos. El tercer y más importante nivel era un código OTP enviado a un teléfono secreto, un celular viejo sin conexión a Internet, guardado bajo llave en la oficina del abogado HNG. Solo al combinar los 3 niveles podía activarse la Orden del Fénix. Cuando T.R. Pon entró en mi vida y después se convirtió en presidente de Negon en los papeles, él solo tenía acceso a las cuentas secundarias. Podía usar tarjetas Black Card sin límite, aprobar gastos enormes para las operaciones de la empresa. Vivía en la ilusión de que controlaba todo el dinero, sin saber que esas cuentas eran solo ramas que crecían de una raíz única. Podía mover dinero entre ellas, cortar algunas ramas, pero nunca podría tocar la raíz, la verdadera fuente de vida. Y yo podía bloquear esa raíz en cualquier momento, haciendo que todas las ramas se secaran al instante. El plan de Pon para apoderarse de la empresa era solo un teatro ridículo. Compró miembros del consejo, falsificó documentos para presumir sus méritos y logró sacarme del puesto de CEO en los papeles, pero olvidó, o nunca supo, que existía la Orden del Fénix. Él tomó el cadáver sin alma de Negon, pero el corazón y el alma seguían siendo míos. Papá, ¿por qué le llamas Orden del Fénix? Pregunté una vez. Él sonrió y dijo: porque el Fénix solo puede renacer de sus cenizas, hija mía. Esta orden se activa en el momento más oscuro, cuando te empujen hasta el límite de la traición. Y cuando lo haga, destruirá todo lo falso, y tú renacerás, más fuerte y brillante que nunca. Ahora entendía que el momento más oscuro había llegado, y yo, la Fénix, estaba lista para renacer. La fiesta ostentosa que Pon organizaba era su último paso directo al horno que yo había preparado.
Estaba usando el dinero de las cuentas secundarias para celebrar una victoria que no existía, quemando las últimas ramas sin darse cuenta de que pronto la raíz sería bloqueada y todo el árbol se marchitaría. La llave maestra estaba en mis manos, y el momento decisivo estaba cerca. El atardecer caía sobre la ciudad de Saigón, anunciando un fin de semana lleno de vida. Para Pon y su familia, era el crepúsculo de su gloria, el inicio de una nueva era que creían que disfrutarían. Se arreglaban, se maquillaban, listos para entrar en su paraíso, pero ignoraban que, en otra parte de la ciudad, en un lugar frío y solemne, una decisión final estaba siendo tomada. Una que convertiría su paraíso en infierno en un parpadeo. Justo antes de que empezara la fiesta de Pon, mi equipo y yo ya estábamos en la sede del banco, donde se gestionaba la cuenta principal de Negon. La reunión la organizó el abogado de mi papá, el tío HNG. Con la dirección más alta del banco. No era una simple gestión, era una reunión estratégica, un movimiento decisivo. Nos llevaron a una sala privada totalmente aislada, donde todo lo que se dijera quedaba bajo el más estricto secreto. Enfrente de mí estaba el señor David, el director general suizo del banco, acompañado por su equipo legal de élite. Se les notaba curtidos en 1000 batallas comerciales, pero la seriedad en sus rostros decía que aquella reunión no era cosa menor. Mi papá, el señor Lam, también estaba ahí, no habló mucho, solo se quedó a mi lado como una montaña. Su presencia me dio calma y fuerza. Mucho gusto, señora N.G. Sean, me dijo el señor David dándome la mano, con voz grave y respetuosa. Hemos recibido un pedido preliminar de su abogado. ¿Podría explicarnos con más detalle su solicitud? No respondí, dejé que el tío HNG, mi representante legal, hablara. Abrió su maletín y fue colocando sobre la mesa los documentos preparados con cuidado. Cada hoja llevaba peso legal. Primero, mostraron la copia certificada del acta constitutiva de la empresa Negon, donde aparece claramente el mecanismo de seguridad, la Orden Fénix, y mi autoridad suprema sobre la cuenta madre. Luego, presentaron mi documentación personal, pasaporte y los datos biométricos que registré en el banco hace 10 años. Por último, desplegaron un dossier grueso con parte de las pruebas sobre el fraude y la apropiación indebida de bienes por parte de TRN Pon y sus cómplices. Evidencia que el equipo del tío HNG había recolectado durante 3 semanas. Señor David, dijo el tío HNG con voz firme, palabra por palabra sin titubeos, mi clienta, la señora Hoang N.G. Sean, fundadora y verdadera propietaria de Negon, está siendo víctima de una conspiración organizada para despojarla de sus activos, orquestada por su exesposo, el señor TRN Pon. Él se aprovechó de la confianza de mi clienta, sobornó a miembros del consejo, falsificó documentos y ejerció presiones para forzarla fuera de la empresa y apoderarse del control y de los bienes del grupo. En este momento, el señor Pon cree que controla por completo las finanzas de Negon y esta misma noche organiza una gran celebración con dinero de cuentas secundarias. Eso constituye uso indebido de los fondos de la compañía y un daño grave a los accionistas. El señor David y su equipo escucharon en silencio, revisando con cuidado cada sello y cada firma. Al terminar, el señor David me miró. Señora N.G. Sean, entendemos la situación. Según los acuerdos firmados cuando abrió la cuenta con nosotros, usted tiene plenamente el derecho de solicitar lo que pide. La seguridad y los derechos del titular de la cuenta madre son nuestra prioridad. ¿Cuál es su solicitud concreta ahora? Era el momento que había esperado, el instante de la decisión. Respiré profundo, miré al señor David a los ojos y hablé claro, sin temblar. Primero, solicito de inmediato la activación de la Orden Fénix para congelar de forma indefinida la cuenta madre de Negon. Ninguna transacción, por mínima que sea, podrá realizarse sin mi confirmación por escrito y mi autenticación biométrica. En segundo lugar, ordené bloquear todas las cuentas secundarias, así como las tarjetas de crédito y débito vinculadas a la cuenta madre, especialmente las que estaban a nombre de TRN Pon, Nguyen THHNG, la mamá de Pon, y de los miembros del consejo que aparecían en la lista. Empujé hacia ellos un listado ya impreso y las dejé inservibles, convirtiéndolas en simples piezas de plástico sin valor. Finalmente, con un tono aún más frío, pedí que el sistema del banco enviara un mensaje automático a todos los números de teléfono registrados de esos titulares, con un único contenido.
Su cuenta ha sido bloqueada debido a actividad sospechosa. Saldo actual, 0. El señor David me miró, con un destello de sorpresa y, quizá, un poco de admiración por mi decisión firme. Asintió. Su solicitud ha sido registrada, la implementaremos de inmediato. Todo el sistema se activará en los próximos 5 minutos. Todos los activos suyos y de Negon estarán completamente seguros. La reunión terminó y al salir del banco el reloj marcaba las 7 de la noche. Justo cuando la fiesta de Pon empezaba, miré el cielo iluminado de Saigón y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Pon, sigue disfrutando, pide lo que quieras, pensé. Esta será la última cena que podrás pagar con mi dinero. El reloj ha comenzado a contar la cuenta regresiva. Mientras yo ejecutaba mis movimientos decisivos, en el restaurante Joan Gias estaba montando un paraíso falso, lujosamente diseñado. TRN Pon, como un emperador recién coronado, no escatimaba en gastos para hacer de su fiesta un evento memorable, una demostración de poder y riqueza destinada a afirmar su nuevo estatus. El salón VIP, con capacidad para cientos de personas, estaba adornado con miles de rosas blancas importadas, mi flor favorita de antes, quizá como una última burla hacia mí. Las luces de los enormes candelabros de cristal iluminaban las mesas cubiertas con manteles de seda blanca, con vajilla de plata brillante. Una pequeña orquesta tocaba música clásica suave, creando un ambiente elegante y refinado. Los invitados, en su mayoría familiares de Pon venidos del campo, estaban asombrados. Era la primera vez que entraban a un lugar tan lujoso. Caminaban admirando, sacando sus teléfonos para fotos y selfies. Las mujeres llevaban a Oda y recargados, intentando parecer de la alta sociedad, aunque su porte y forma de hablar delataban su origen humilde. Los hombres charlaban en grupos, comentando sobre el éxito de Pon y calculando cómo podrían beneficiarse de él en el futuro. Pon, en su traje Tom Ford, de pie sobre el escenario, con una copa de champán en la mano, hablaba con grandilocuencia. No mencionaba mi nombre, pero cada palabra era como una puñalada invisible hacia mi imagen. Hablaba de haber pasado tiempos difíciles, de haberse liberado de cargas del pasado, de limpiar a quienes ya no encajaban y de desechar viejas ideas, para empezar un nuevo capítulo glorioso para la empresa. Él pintaba un futuro brillante para Negon. Prometía llevar la empresa a nuevas alturas y generar más empleos para sus familiares. Todo el salón aplaudía con entusiasmo. Los parientes de Pon lo vitoreaban como a un héroe, el orgullo de toda la familia. Su madre, la señora HNG, parecía estar caminando entre nubes. Llevaba una odai de terciopelo rojo oscuro, con el cuello y los brazos llenos de pulseras y anillos de oro que probablemente había acumulado toda su vida. Caminaba de un lado a otro recibiendo cumplidos y adulaciones, con la cara iluminada de orgullo. Bo, mi Pon, desde niño ha sido muy talentoso. Sabía que lograría grandes cosas. Mi esnuera, pobrecita, no supo cuidar lo que tenía, decía a un familiar, con un tono orgulloso y sin perder la oportunidad de lanzarme un dardo. Y entonces, llegó el acto principal. Pon llamó a Kyumi al escenario. Ella, con un vestido de gala queen brillante y escote atrevido, se tomó del brazo de Pon y sonrió tímidamente. Señoras y señores, dijo Pon, levantando su copa de champán, mi vida entra en una nueva etapa y quiero compartir esta alegría con una mujer muy especial, que siempre me ha apoyado en los momentos más difíciles. Les presento a Kyumi, la mujer que estará a mi lado por el resto de mis días, la futura señora presidenta de Negon. Un aplauso ensordecedor llenó el salón. Kyumi recibió un gran ramo de rosas, fingiendo emoción y limpiando unas lágrimas de felicidad. Actuaban a la perfección, como una pareja ideal que había superado todas las dificultades para estar junta. Luego la fiesta se convirtió en un desfile de riqueza y poder. Bebidas importadas y platillos exquisitos llegaban sin parar, langosta de Alaska, cangrejo real, abulón con hueva de pescado, carne de res Kobe. Platos que probablemente los familiares campesinos de Pon nunca habían visto en su vida. Comían vorazmente, tomaban fotos sin parar para presumir en redes sociales sobre la riqueza de Pon. Y miren, la langosta es del tamaño de un brazo, decía uno. Ese vino cuesta decenas de millones por botella, típico del presidente. Después tendremos que pedirle que nos dé un puesto en la empresa. Pon iba de mesa en mesa,
chocando copas y recibiendo halagos. Se sentía en la cima del mundo, con todo el dinero, el poder y una amante joven y hermosa a su lado. Había olvidado por completo mi existencia, la esposa que estuvo con él en los peores días, la que construyó precisamente el pico desde el que él ahora presume. No sabía que todo lo que mostraba, esa opulencia y lujo, era solo una ilusión, un paraíso falso a punto de derrumbarse. Cuanto más espectacular era la fiesta, más grande sería la factura del desastre. Y cuando caiga el telón de este drama, no quedará nada para él, solo humillación y un cero redondo. La música seguía sonando, las risas llenaban el salón, pero en algún lugar, el reloj del destino había empezado a dar las últimas campanadas. La fiesta de los parientes de Pon continuó hasta tarde. El alcohol ya hacía efecto, los elogios se volvían más ruidosos y caóticos. Algunos familiares comenzaron a comportarse de manera grosera, hablando en voz alta, incluso peleando por los mejores bocados, mientras los meseros fruncían el ceño. Kiyomi, la futura señora presidenta, empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Caminaba de mesa en mesa, no para saludar, sino para presumir el enorme anillo de diamantes que Pon le había regalado, asegurando que era hecho a medida en Bélgica. Hablaba de su próximo viaje a Europa y de un nuevo superauto que planeaba comprar. Miraba a los familiares rurales de Pon con cierto desprecio, aunque su sonrisa falsa aceptaba sus cumplidos. «Qué afortunada soy», decía, fingiendo humildad. Pon, aunque ya estaba algo mareado por la bebida, intentaba mantener la imagen de un presidente poderoso y generoso. Iba de mesa en mesa, dando la mano, chocando copas, haciendo promesas por doquier. Prometió reconstruir la iglesia más grande del pueblo, apoyar mensualmente a familiares con dificultades, y dar trabajo a todos los jóvenes de la familia que tuvieran al menos secundaria. Cada promesa recibía aplausos y vítores. Presidente Pon, por siempre. Se sentía como un rey otorgando favores a sus fieles súbditos, completamente sumergido en la ilusión de poder y riqueza, una ilusión que en unos minutos se haría añicos. Al final, la fiesta llegó a su fin. Los invitados, satisfechos y algo ebrios, comenzaron a retirarse, llevándose las cajas con licores importados que Pon había preparado. Solo quedaron la familia y los parientes más cercanos, unas 20 personas, rodeando a Pon, continuando con halagos y adulaciones. Su madre, la señora HNG, con la cara enrojecida por el alcohol y el orgullo, tomó a su hijo del brazo y dijo con voz suficientemente fuerte para que todos escucharan. Dijo, «Eres increíble. Hoy nos has hecho lucir bien ante toda la familia. Estoy muy orgullosa de ti. Y mira, nos libramos de esa esnuera vieja y tonta, una bendición de nuestra familia». «Y no es nada, mamá», dijo Pon con voz algo pastosa por la bebida. «Más adelante te daré aún más comodidad y lujo. Te compraré una mansión en Toin y contrataré 10 empleados para atenderte». La señora HNG sonrió con los ojos brillando de emoción. En ese momento, el gerente del restaurante, un hombre con traje negro que había estado atento desde el inicio de la fiesta, se acercó con un porte respetuoso, sosteniendo una carpeta negra. «Y señor Pon, disculpe la molestia. La fiesta ha terminado. ¿Desea pagar ahora?» Su voz era suave y cortés. Pon, con la actitud de un magnate acostumbrado a estos trámites, respondió con un tono confiado. «Está bien, ¿dónde está la cuenta? Quiero ver que también me han atendido hoy». El gerente abrió la carpeta y le mostró la factura detallada. Pon solo miró de reojo la cifra final y frunció el ceño. «¿Cuánto es?» «Señor, el total de la fiesta, incluyendo comida, bebidas, servicio y otros cargos, es 825.450.000 VND. El número hizo que incluso los parientes ebrios se enderezaran y miraran la factura con los ojos abiertos y la boca caída. «Dios mío. Una sola comida equivale a toda una fortuna en nuestro pueblo. Nuestro Pon sí que es rico». Pero Pon solo sonrió con desprecio. Para él, 825 millones era apenas un número pequeño, una forma de mostrar su estatus. Sacó de su bolsillo un monedero de piel de cocodrilo y de allí una tarjeta negra, la American Express Centurion, símbolo de los superricos, no disponible para cualquiera, solo para unos pocos privilegiados. La deslizó con orgullo sobre la mesa, haciendo un sonido que, aunque leve,
transmitía poder. Aquí, paguen con la tarjeta, sin necesidad de contraseña, dijo con suficiencia. Toda la familia y los parientes miraban la tarjeta con ojos llenos de admiración y deseo. Kiyomi se apoyó en el brazo de Pon, mostrando que era la dueña de todo ese lujo. Estaban disfrutando de los últimos momentos en la cima de su vanidad, sin darse cuenta de que en unos instantes serían arrastrados directamente del paraíso al infierno. El gerente tomó la tarjeta con ambas manos, como si sostuviera un objeto sagrado, y se dirigió hacia la caja. Todos contuvieron la respiración, esperando ese bip que confirmara riqueza y poder. Pero el sonido que escucharon sería muy distinto, un anuncio de desastre. La familia y los parientes de Pon seguían inmersos en la admiración, charlando sobre a dónde ir después de la fiesta, planeando karaoke o algún bar elegante. Pon, abrazando a Kiyomi, le susurraba promesas de una boda espectacular en Bali y un yate a su nombre. Se sentía en la cima del mundo, todo perfecto, hasta que todo cambiaría. 5 minutos después, el gerente regresó, pero su expresión ya no era de respeto absoluto. Su rostro mostraba confusión y preocupación. Se inclinó y le susurró a Pon, intentando que nadie más escuchara. Señor Pon, hay un pequeño problema. Su tarjeta no funciona. El sistema marca error en la transacción. La frase cayó como un balde de agua fría. Pon se quedó paralizado, con la sonrisa congelada. No puede ser, mi tarjeta es ilimitada. Y dijo, intentando mantener la calma, pensando que era un problema técnico menor. Le hemos intentado 3 veces en 2 terminales diferentes, señor, replicó el gerente. Quizá pueda usar otra tarjeta o pagar en efectivo. Pon, sintiéndose humillado ante todos, sacó su billetera y presentó otra tarjeta, Visa Infinite, otra tarjeta poderosa que él solía usar. Prueben con esta, seguro fue un fallo de la anterior, dijo con tono algo irritado. El gerente tomó la tarjeta y se dirigió de nuevo a la caja. Esta vez, la atmósfera no era de admiración, sino de silencio expectante, con susurros curiosos. La señora HNG, madre de Pon, se acercó preocupada. ¿Qué pasa, hijo? Algo no está bien. Nada, mamá, seguro es la máquina, respondió Pon, tratando de tranquilarla mientras sentía un extraño miedo crecer dentro de sí. Minutos después, el gerente regresó, aún más incómodo, sin mirar directamente a Pon. Señor, tampoco funciona esta tarjeta. ¿Qué? Pon perdió la paciencia, se levantó de golpe y golpeó la mesa. ¿Cómo es posible? Que mis 2 tarjetas más poderosas no funcionan. ¿Saben quién soy? Lo sentimos mucho, señor, dijo el gerente, con voz más firme. Pero no es un problema del sistema. Contactamos directamente con el banco y nos informaron que ambas tarjetas fueron bloqueadas por solicitud del titular principal y que el saldo no es suficiente para la transacción. En ese momento, Pon y toda su familia empezaron a entrar en pánico. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo podía un presidente de un conglomerado millonario tener las cuentas bloqueadas y no poder pagar una factura menor a 1.000 millones de VND? Pon empezó a sudar frío. Temblando, sacó su teléfono más nuevo y trató de entrar a la banca en línea. Tras 3 intentos logró ingresar. Y cuando la pantalla mostró el saldo de las cuentas, se quedó petrificado, un 0 absoluto, frío y despiadado, apareció frente a sus ojos. No solo la cuenta de la tarjeta negra, sino todas las cuentas secundarias, las cuentas de ahorro, y las cuentas a nombre de la empresa a las que tenía acceso, mostraban el mismo número. Un 0 absoluto. No puede ser, murmuró Pon, pálido como papel. Rápidamente marcó el número de atención VIP del banco. Tras algunos tonos, una voz femenina automática y familiar resonó en su teléfono. Una voz que, probablemente, jamás olvidaría en la vida, porque era su sentencia. Su cuenta ha sido bloqueada por actividad sospechosa. Saldo actual, 0. Gracias. Bam. El teléfono cayó de sus manos y se rompió en el suelo. Pon se desplomó en la silla, tambaleándose. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te pasó? Y gritó la señora HNG, alarmada, mientras intentaba sacudirlo. Pero Pon no escuchaba nada. Sus oídos estaban sordos,
Finalmente comprendió que no era un error del sistema, sino un complot perfecto, y que el titiritero detrás de todo solo podía ser una persona, Hwang Ng-sean, su exesposa. Ella no se había derrumbado, había preparado silenciosamente un golpe mortal, justo cuando él estaba en la cima de su arrogancia. El momento en que el caro teléfono de Pon cayó y se rompió sobre el mármol fue también el momento en que el mundo brillante que había construido con engaños colapsó. La voz automática del banco, saldo cero, seguía resonando, fría y despiadada, como una sentencia de muerte. Pon se desplomó completamente en el sillón, débil, con los ojos vacíos mirando al vacío. Ya no escuchaba los gritos de su madre ni las súplicas de Kyo-mi. En su mente solo quedaba un nombre, Hwang Ng-sean. No era la imagen de una esposa triste que él había visto esa mañana, era la imagen de una mujer con una sonrisa misteriosa y tranquila mientras firmaba el divorcio. Por fin entendió, el asentimiento, las lágrimas de humillación, todo había sido un acto perfectamente planeado. Él, que siempre se creyó astuto y maestro manipulador, ahora había sido engañado por su propia víctima. ¿Qué pasa, hijo? Y gritó desesperada la señora H.N.G. ¿Está enfermo? Llamen a una ambulancia. Y gritaron los parientes, entrando en pánico. Todos se amontonaron alrededor de Pon, aplicándole friegas y ungüentos, pero no era un problema de salud física, era un shock psicológico brutal. Un emperador que de repente se da cuenta de que es un mendigo, un tigre que descubre que le rompieron colmillos y lo encerraron en una jaula invisible. Pon se incorporó, apartando las manos que intentaban sostenerlo. Sus ojos ya no estaban vacíos, ahora rojizos de furia y locura. Ya no murmuraba, rugía como una bestia herida. Ng-sean. Hwang Ng-sean. Maldita seas. Golpeó con fuerza la mesa, haciendo que el vino tinto se derramara sobre el mantel blanco. Fue ella. Todo es culpa de ella. Me engañó, se llevó todo, todo. Y gritaba, desquiciado. ¿Quién? ¿Qué se llevó? Y preguntó la señora H.N.G., aún sin comprender lo que pasaba. Ng-sean. Mi ex esposa. Y gritó Pon, y luego se rió de manera completamente loca. Ja ja ja. Bien hecho, Hwang Ng-sean. Me engañaste a mí y a todos los demás. Ella fingió ser indefensa, fingió estar abatida para que yo bajara la guardia. Y luego, silenciosamente, me golpeó por la espalda, una jugada cruel y femenina. En ese momento, todos en el salón empezaron a darse cuenta lentamente de lo que había pasado. La exnuera, de alguna manera, había cerrado todas las cuentas de Pon, quitándole miles de millones. Kyo-mi, la futura señora presidente, fue la que se dio cuenta más rápido. Su expresión pasó de sorpresa a pánico y luego a miedo. Comprendió que el manantial de oro que creía tener, el cajero automático sin límite que iba a poseer, se había secado, convertido en cenizas. Sigilosamente dio unos pasos atrás, intentando alejarse del caos familiar. El gerente del restaurante, viendo que la situación se complicaba, se acercó. Esta vez su tono ya no tenía respeto ni deferencia. Señor Pon, no sé qué problema interno tiene su familia, pero la factura de 825 millones, ¿cómo piensa pagarla? Nuestro restaurante no puede asumir una pérdida tan grande. Si no paga, tendremos que llamar a la policía según la ley. Cuando mencionó a la policía, todos los parientes de Pon, que minutos antes estaban celebrando, se quedaron pálidos. Comenzaron a susurrar y a entrar en pánico. ¿Qué pasa? ¿No hay dinero para pagar? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vamos a enfrentar al pueblo mañana? Te dije que no presumieras tanto. ¿Vamos a juntar dinero para pagar? ¿O juntar? Que ni vendiendo todas las casas del pueblo podríamos pagar esta cena. Decía otro. Al escuchar esto y la amenaza del gerente, la señora H.N.G. perdió la calma. Se levantó, señaló al gerente y empezó a hacer berrinche. Oye tú. Habla con cuidado. ¿Sabes quién es mi hijo? Es presidente de un gran grupo. Dinero le sobra. Esto solo es culpa de su exesposa, que está celosa y quiso arruinarlo. Esperen a que él haga una llamada y todo se solucionará.
Aún así, ella seguía creyendo en el poder ilusorio de su hijo. Pero Pon ya no podía pensar. Se dejó caer sobre la mesa, con las manos en la cabeza. Todo había terminado. Recordó algo llamado Orden del Fénix, un nombre que escuchó hace años en una conversación entre yo y mi padre, cuando recién entraba a la familia. Nunca le prestó atención. Fue demasiado confiado, subestimó a la mujer que creía tener completamente bajo control. Había perdido, y de la forma más humillante. La caída del cielo al infierno fue rápida y cruel. La silenciosa derrota de TRN Pon era la prueba más clara de su impotencia. La última esperanza de la señora HNG y de toda la familia se desvaneció. No hubo llamadas poderosas, no hubo milagros. Estaban atrapados. El gerente del restaurante, un hombre acostumbrado a lidiar con clientes difíciles, ya no tuvo paciencia. Señaló al equipo de seguridad, y hombres altos con uniformes negros bloquearon todas las salidas. Lamento mucho, pero las reglas son reglas. Les damos media hora para resolver la factura. Si después de ese tiempo no pagan, tendremos que llevarlos a la policía. Esas media hora fueron para la familia Joan como un siglo entero, llenas de miedo y desesperación. Toda la familia, que hace apenas unos minutos estaba en la cima de su orgullo y vanidad, ahora estaba atrapada en un restaurante de lujo, enfrentando una vergüenza total. El espectáculo en el restaurante apenas comenzaba, pero no era uno de lujo, era un caos, una prueba de cómo se comporta la gente cuando la acorralan. La señora HNG, al no poder seguir haciendo berrinche, pasó a gritar y maldecir. Pero no al gerente, sino a mí. Bruja. Ser venenoso. ¿Qué hechizo le hiciste a mi hijo? Le quitaste toda su fortuna y ahora quieres arruinar a toda mi familia. Te maldigo, nunca vivirás tranquila. Mientras lloraba y se quejaba ante los parientes, trataba de convertirme en la villana, la bruja que había destruido todo, para disfrazar la estupidez y la avaricia de su propio hijo. Los parientes estaban en pánico, como un enjambre de abejas. No había aplausos ni halagos, en cambio, empezaron a reprocharse unos a otros. Te dije que no presumieras tanto. Ahora mira, una cena nos puede mandar a la cárcel a todos. Es todo culpa de Pon. Creía que era tan listo, pero una mujer lo engañó y nos metió a todos en problemas. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al pueblo para que vendan lo que tengan y nos envíen dinero? Kiyomi, la futura señora presidente, mostró su verdadero rostro de oportunista. Al ver el desastre, se escabulló al baño. Al principio nadie notó nada, pero después un pariente vio que la ventana de ventilación estaba abierta. Kiyomi había escapado silenciosamente, abandonando a su prometido justo cuando el barco empezaba a hundirse. No dejó ni una palabra, solo vergüenza para Pon, el hombre que le había prometido un futuro entero. Pon, desesperado, empezó a llamar a todos sus contactos, amigos, socios, personas con las que presumía de relaciones cercanas. Pero todos le rechazaron con excusas o evasivas. Hola, Soy Pon. ¿Me prestas algo de dinero? Tengo un problema urgente. Pon. Pues estoy igual de ajustado, acabo de invertir todo en un proyecto. Mejor tomamos un café después. Tweet, tweet, tweet. Cada llamada seguía el mismo guión. La noticia de su caída y de la congelación de sus cuentas se había difundido más rápido de lo que él esperaba. Nadie quería meterse con un hombre desfavorecido, un barco a punto de hundirse. Pon estaba descubriendo lo cruel que puede ser la naturaleza humana y lo traicioneras que son las relaciones basadas en dinero. Pasó media hora y ningún milagro ocurrió. El gerente finalmente llamó a la policía. Minutos después, 2 oficiales locales llegaron. Su presencia hizo que el ambiente se volviera aún más caótico y vergonzoso. Ordenaron que todos mostraran identificación y se quedaran en sus lugares. Si no podían pagar la factura, los llevarían a la comisaría. Al escuchar eso, la familia de Pon entró en pánico total. La señora HNG lloraba sin parar, algunas mujeres también, una verdadera tragedia. Justo en ese momento de caos y desesperación, la puerta del salón se abrió lentamente, y yo aparecí. La escena no podía ser más dramática.
El guión en el restaurante ya estaba escrito, y era hora de que la reina de la noche apareciera para bajar el telón. No era la Joan Sean de la mañana, triste y derrotada. Había renacido. Llevaba un vestido negro de gala de Chanel, un diseño clásico, perfectamente ajustado que resaltaba mis curvas, antes escondidas bajo ropa de oficina. El cabello estaba recogido con elegancia, mostrando mi cuello y unos aretes de diamantes que mi padre me había regalado. El maquillaje era preciso, con labios color vino tinto, proyectando poder, frialdad y confianza. Mi postura, mi andar y mi mirada ya no tenían ni una pizca de la mujer sumisa que había perdido antes. Ahora, yo dominaba la escena. Entré al salón no como una exesposa buscando venganza, sino como una reina que regresa a inspeccionar su reino después de la tormenta. Detrás de mí venía mi padre, el señor Lamb, impecable con su traje Brioni, con la elegancia y la postura de un empresario veterano. A su lado estaba el tío HNG, abogado talentoso, con su maletín de cuero de cocodrilo, y una mirada afilada como un cuchillo. La presencia de los tres creaba una presión invisible, que hacía que nadie respirara fuerte. Paul levantó la cabeza y cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, no por odio, sino por asombro absoluto. Se frotó los ojos varias veces, como si estuviera viendo un fantasma del pasado con una forma completamente nueva. La señora HNG dejó de murmurar y quedó boquiabierta, señalándome sin poder hablar. No entendían cómo en solo unas horas había podido transformarme por completo, como la mujer que habían humillado ahora aparecía con la postura de una reina, eclipsando todo su falso brillo. Yo ni los miré. Mis ojos ignoraban su existencia. Caminé directamente hacia el gerente del restaurante y los dos policías, con un andar elegante y seguro, luciendo mis zapatos Ghost Kronlubin. Hola, soy Joan Sean, exesposa de TRN Pon, dije con voz clara, tranquila y firme, que resonó en toda la sala silenciosa. Escuché que hay un problema con la factura del banquete. ¿Cuánto era? El gerente, que minutos antes parecía tan seguro, ahora estaba visiblemente incómodo. Rápidamente trató de recuperar su profesionalismo. Señora, el total es 825,450,000. Bien, dije. Págales en efectivo. Me giré hacia el asistente que traje conmigo, un joven con traje impecable. No quiero que haya ningún otro problema técnico. Mi mirada se detuvo un instante en Pon. El asistente asintió, colocó una maleta Louis Vuitton de cuero de cocodrilo sobre la mesa y la abrió. Dentro había montones de billetes nuevos, perfectamente ordenados. El salón quedó totalmente en silencio, todos los ojos fijos en la maleta. Los parientes de Pon nunca habían visto tanto dinero en efectivo en su vida. Sus miradas pasaron de terror a codicia, luego a asombro absoluto. Lo hice a propósito. Quería mostrarles la diferencia de clase, enseñarles que la suma que para ellos era una fortuna impensable para mí era solo un número que podía resolverse con una maleta. Cuando el gerente y su equipo contaron el dinero y confirmaron que estaba completo, la tensión finalmente se disipó. Los policías también se despidieron con cortesía, ya que el asunto civil estaba resuelto. Finalmente, me volví hacia Pon y su familia atónita. Mi mirada ya no era la de una esposa, era la de una ganadora mirando a los derrotados. ¡Qué fiesta tan linda, verdad, Pon! Y dije con voz elegante y un tono cargado de sarcasmo. Exquisitos platillos, buen vino, mujeres hermosas. Una celebración por tu libertad y mi victoria. Realmente impresionante. Pon no respondió. Solo apretó las manos con fuerza, los nudillos blancos, y me miró con mezcla de odio y miedo. Sean, ¿qué quieres? Gruñó entre dientes. ¿Qué quiero yo? Me reí, un sonido claro pero helado. Esa pregunta debería hacerla tú, Pon. ¿Qué querías cuando me engañaste a mis espaldas? ¿Qué querías cuando conspiraste con tus cómplices para robar la empresa que con tanto sudor y lágrimas construí? ¿Qué querías cuando me echaste a la calle sin un centavo y organizaste una fiesta para celebrar mi desgracia? Y dime, Pon, ¿qué querías? Cada pregunta era un golpe directo a tu orgullo, dejando a Pon sin palabras. Bajó la cabeza, incapaz de responder, su silencio era su confesión.
No necesitaba que me contestara, ya tenía la respuesta. Me giré hacia mi padre. Vamos, papá. Este lugar huele a suciedad, no puedo respirar aquí. Junto con él y nuestro abogado, salí del salón, dejando atrás a una familia destrozada, a un grupo de buitres desconcertados. Mi regreso no era para recuperar a un esposo infiel, sino para reclamar un reino entero. Y así, volvía oficialmente a ser la reina de mi propio imperio, con orgullo y elegancia. La escena en el restaurante era solo el primer acto de una guerra legal completa y sin piedad. A la mañana siguiente, mi equipo de abogados presentó la demanda contra TRN PON y todos sus cómplices ante el Tribunal Económico. La demanda venía acompañada de cientos de páginas de pruebas irrefutables, documentos secretos sobre la creación de empresas ficticias, contratos falsos, movimientos ilegales de dinero, testimonios de testigos clave y hasta videos de la fiesta de celebración de su fraude. El caso Negon explotó en los medios, convirtiéndose en el centro de atención de todos los grandes periódicos. No era solo un conflicto post-divorcio, sino un fraude económico organizado a gran escala, que reveló la codicia y traición en el mundo empresarial. El juicio fue rápido y el resultado inevitable. Frente a pruebas irrefutables, PON y sus cómplices no tenían ninguna oportunidad de defenderse. Todos sus intentos de excusa parecían ridículos. TRN PON, como cerebro del fraude, fue condenado a 20 años de prisión por los cargos de fraude y apropiación indebida de bienes, con agravante de organización y abuso de confianza. El director financiero Ton, su mano derecha en la falsificación de libros, recibió 15 años. Otros miembros del consejo directivo recibieron entre 7 y 10 años, según su grado de implicación. Todos los bienes obtenidos ilícitamente fueron confiscados y devueltos a la empresa. El imperio que PON había construido con mentiras colapsó en una sola noche. Su familia y parientes se convirtieron en burla de todo el pueblo, sin nadie a quien presumir, sin nada a lo que aferrarse. Las promesas de riqueza, casas y apoyo familiar se desvanecieron como humo. La señora HNG, tras ver a su único hijo ir a la cárcel, se derrumbó por completo. Tuvo que vender la casa en el pueblo para intentar sobornar y reducir la pena de PON, pero todo fue en vano. Pasó sus últimos años sola en un pequeño alquiler, atormentada y rechazada incluso por sus propios familiares aduladores. Kyumi, la futura primera dama que huyó de la fiesta, buscó a otro millonario, pero la reputación la alcanzó. Nadie en la alta sociedad quería relacionarse con una oportunista que apoyó a un criminal. Su vida se convirtió en una serie de placeres fugaces y relaciones pasajeras, con un futuro incierto y sin estabilidad. Yo, en cambio, regresé oficialmente como presidenta del grupo Negon. Mi espectacular venganza y ascenso se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. Todos no solo respetaban mi talento para los negocios, sino que también temían mi determinación, mi valentía y mi frialdad estratégica. Bajo mi mando, Negon fue completamente reestructurada. Eliminé a los elementos tóxicos y formé un equipo leal y talentoso. Personas que me seguían por visión y honestidad, no por ganancias personales. La empresa no solo sobrevivió a la tormenta, sino que creció más que nunca, expandiéndose incluso al mercado internacional. Porque ahora estaba construida sobre la verdad y la transparencia. No me volví a casar. Tal vez las cicatrices de mi primer matrimonio eran demasiado profundas, o tal vez comprendí que la felicidad de una mujer no depende de un hombre. Encontré alegría en mi trabajo, en dirigir mi propio imperio, en ver mis ideas hacerse realidad. Pasé más tiempo con mis padres, llevándolos a viajar por el mundo, compensando los años que perdí por alguien que no lo merecía. También me involucré más en la caridad. Fundé el Fondo Fénix, para apoyar a mujeres emprendedoras, ayudándolas a lograr independencia financiera y evitar cometer los mismos errores que yo. Un día, años después, mientras trabajaba en mi oficina con vista a la ciudad de Saigón desde el piso más alto de Negon, mi asistente me avisó que una visitante quería verme. Era una mujer mayor, vestida de forma sencilla, con una apariencia muy desgastada. «¿Qué es la señora HNG?», me dijo. Me sorprendí un poco, pero acepté recibirla. Estaba cansada y demacrada, sin atreverse a mirarme a los ojos, solo bajando la cabeza. No vino a pedir dinero, sino a pedirme un favor. «Señorita NG Sean», dijo con dificultad.
Vine a pedirle que perdone a mi hijo Pon. Él está encerrado, no quiere ver a nadie. Dice que todo es su culpa y que le debe mucho a usted. Solo podrá vivir en paz si usted lo perdona. Lloraba, mostrando un arrepentimiento tardío. Yo la miré, sin ningún sentimiento hacia ella. El odio se había disipado hace tiempo. Váyase, dije con tranquilidad. Perdonar o no ya no importa. Cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos. Él lo hizo y usted también. El pasado quedó atrás, lo que importa es mirar hacia adelante. Me giré hacia la ventana, evitando su mirada. El pasado quedó atrás. Yo, el fénix resurgido de las cenizas, solo volaría hacia adelante, hacia el cielo de la libertad, del poder y de un futuro brillante creado por mí misma. Y así llegamos al último capítulo de la historia de N.G. Sean. Una historia que comenzó con la firma amarga de un divorcio y terminó con el regreso triunfal de una reina. Quizás sentimos satisfacción y emoción al ver la venganza justa y brillante. Al ver a T.R.N. Pon y su familia pagar por su codicia y traición en la misma fiesta donde intentaron humillar a la mujer que los acompañó en las dificultades. Pero la verdadera fuerza de esta historia no está solo en la venganza espectacular, sino en las lecciones profundas de vida, la importancia de no retroceder ciegamente, de mantener siempre la llave de tu propio destino. N.G. Sean es una mujer inteligente y capaz, la mente y alma de Negon. Pero por amor y confianza en su esposo, se apartó, cediendo todo el brillo y la gloria a él, hasta que decidió recuperar su trono y su poder con determinación.